Amanecieron. Bueno, gloria a Dios. ¿Qué tal si estamos de pie un momento, por favor? Damos gracias al Señor por este tiempo. El Señor es muy misericordioso, ¿verdad? Y muy bueno con nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia allí, por favor, y damos la bienvenida a los que están en la transmisión también, que reciban también bendición de la palabra. Y los que hay aquí conmigo, vamos a sentarnos a los pies del Señor para recibir su palabra. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. El título de la palabra en esta mañana es el libro sellado con 7 sellos. Repito, el libro sellado con 7 sellos. Es una palabra para este tiempo también que Dios nos da y nos quiere enseñar el Señor de todo lo que está pasando últimamente, lo que ha venido pasando, que podamos dejar que la palabra fluya por el Espíritu Santo a nuestro corazón. Amén. Ahí está el título de la palabra y vamos a mirar Apocalipsis capítulo 5 y versículo 1. Y dice la palabra: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Dejémoslo ahí un momento. Padre y buen Dios, te damos infinitas gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza y de adoración que solo tú eres digno de recibir, Señor, porque la gloria es tuya. Nos presentamos delante de ti, Padre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, queremos ser guiados por el Espíritu Santo aquí en la tierra. Ayúdanos, Señor, guíanos, fortalécenos, háblanos en esta mañana. Y que cada uno de los que hay aquí conmigo en esta placa deportiva y todos los que están escuchando alrededor y todos los de la transmisión podamos entender esta palabra que solo por el Espíritu Santo puede ser revelada, Señor. Aquí estamos, Dios, háblanos. Sujetamos nuestra mente, sujetamos todo nuestro ser al gobierno tuyo, Padre, y nos sometemos a tu autoridad y nos sometemos a la palabra del Señor. Padre, que mientras se da la palabra, tú puedas hacer lo que desees hacer, Señor, y que se cumpla el propósito para lo cual la envía, Señor, sobre todos nosotros. Que haya sanidad en nuestro corazón, que se corra todo velo de nuestra mente, aún hayan sanidades en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Y decimos amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor y pueden sentarse, por favor. El libro sellado con 7 sellos. Dice la palabra allí, mis hermanos, el apóstol Juan, a quien se le fue revelado Apocalipsis. Hemos dicho por estos domingos que el apóstol Juan se le llama también como el discípulo amado de Jesús. Fue uno de los cercanos al Señor y le fue revelado en este capítulo 5, versículo 1. El apóstol Juan dice que vio allí un trono establecido y alguien sentado en el trono. Ya vimos que era el Cordero, ¿verdad? El que estaba al lado era el Cordero, pero el que estaba sentado es el Anciano de Días, Dios mismo allí
sentado. Y en su mano derecha tenía ¿qué? Tenía un libro. Tenía un libro escrito, por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vamos a mirar esta mañana esos 7 sellos, por lo menos 6 de ellos. ¿Qué nos quiere decir esos sellos? Vamos al versículo 5. Dice la palabra que Juan lloraba porque se dio cuenta que no había nadie quien pudiese abrir el libro. Vimos hace 8 días que uno de los ancianos, ¿recuerdan cuántos ancianos habían alrededor del trono? Habían 24. Y uno de ellos le dijo: Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, o sea, Jesús, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El único digno de abrir ese libro, aún de mirarlo, de tocarlo, de abrirlo y saber qué dice en él, es el Señor Jesús, Señor, el Hijo de Dios. ¿Sí? Lo dice ahí explícitamente, implícitamente la palabra del Señor. Versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Los 7 cuernos significan como fortaleza el poder ilimitado de Dios. Esos 7 cuernos tienen que ver con fuerza, ¿sí? Con el poder ilimitado de Dios. Y los 7 ojos, dice que son los 7 espíritus de Dios, es la omnisciencia de Dios. O sea, Dios todo lo sabe, todo lo ve. Decíamos, la palabra nos decía que no le podemos esconder nada al Señor, ¿verdad? No le podemos esconder nada a Dios. ¿Cuántos sabemos eso? Que a Dios no le podemos esconder nada. Hermanos, nada de tu vida ni nada de mi vida está oculta ante los ojos de Dios. Dios lo sabe todo. Dios sabe cómo es su comportamiento. No se trata de si me están viendo o no me están viendo. No se trata de si el pastor César me está viendo a mí, o si a ti te está viendo tu líder o no te está viendo. No. ¿Quién es el que te está viendo a ti y a mí? Dios. Y déjeme decirle, iglesia, que a Dios no le podemos esconder nada. ¿Cuántos sabemos eso? Y que un día todo saldrá a la luz. Escúcheme en eso. Un día todo saldrá a la luz. Aún yo les digo una cosa, puede ser que nos vayamos de esta tierra con cosas escondidas. Nadie supo que me robé eso. Nadie supo que le fue infiel a mi esposa. Nadie supo de pronto que hice por ahí algo. Todo está escondido. Y de pronto uno puede decir, coroné. No, hermanos. Un día Dios sacará toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Iglesia, de eso tenemos la firme convicción que va a suceder. Si no se descubre aquí en la tierra, más allá habrá un día pasar por el juicio, donde Dios va a desenmascarar o va a sacar a la luz todo. 28 veces aparece en el Apocalipsis la palabra cordero. 28 veces aparece la palabra cordero, para que nos demos cuenta cómo Apocalipsis habla de Jesús, del Cordero de Dios, del Hijo del Hombre, de la raíz
dice de la raíz del linaje de David o de Isaí. Bueno, en fin, vamos a mirar entonces cómo es qué tienen que ver estos sellos. Empecemos diciendo que los 7 sellos, esto significa juicios de Dios sobre la tierra. ¿Qué indica? Juicios de Dios sobre la tierra. Vamos al capítulo 6, por favor, de Apocalipsis, capítulo 6. Allí nos habla, mis hermanos, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1, ahí está. ¿Sí? Bueno, la Biblia habla de 3 cosas importantes aquí en Apocalipsis. Digan conmigo, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Lo tenemos presente? ¿7 qué? 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Vamos a hablar hoy, dejar que el Señor nos hable acerca de los sellos. ¿Y qué representan los sellos? 7 sellos. El juicio, los juicios de Dios sobre la tierra. Hay una canción por ahí que dice, se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Ahora, cuando hay un juicio, entendamos esto, ¿cuándo se presenta un juicio? Cuando sucede ¿qué? Algo. Cuando sucede algo. Hermanos, es tremendo. Tenemos que orar mucho por lo sucedido el viernes. Todos, para nadie es un secreto todo lo que celebramos aquí en la tierra, que está fuera de la voluntad de Dios. Y de ahí decimos, porque Dios es así. ¿Recuerdan ustedes con Noé? Era tanta la maldad de la humanidad que Dios envió ¿qué? Un diluvio. ¿Se acuerdan con Sodoma y Gomorra? ¿Qué envió Dios? Un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Era tanta la maldad en estas ciudades que Dios envió juicio. Pero saben, hermanos, que a pesar de todo, quiero decirles algo, y para todos los que están en la transmisión, ¿cuántos creen que estamos en tiempo de gracia y de misericordia de Dios? Donde la puerta está abierta para todo aquel que quiera acercarse a Dios. Por eso, como iglesia, tenemos el gran desafío de ¿qué? De predicar la palabra, de llevar el evangelio. No podemos declinar, no podemos desistir de esto. Vamos a mirar entonces qué nos dice allí la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? Primer sello, capítulo 6, versículo 1 y 2. Está narrando Juan, el apóstol Juan. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, Cordero de Dios. Vi cuando el Señor Jesús, digamos así, abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira, le dijo a Juan, ven y mira, versículo 2, vamos a mirar. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Primer sello. ¿Qué significa el primer sello? Dice, y salió venciendo y para vencer. Pareciera allí como un agente representante, escúcheme bien, como un agente representante del anticristo o el mismo anticristo, mis hermanos. Mateo 24,
versículo 4 y 5. Miremos rápidamente esta cita bíblica. Mateo 24, versículo 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Iglesia, tengamos presente este primer sello, que tiene que ver con un personaje, el de ese caballo blanco, ese jinete del caballo blanco. Se trata de aquella persona, ¿sí? De aquella persona o de aquellas personas que nos habla la palabra, que se hacen pasar como que son Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué no le creeríamos? Porque el retorno de Jesús no va a ser aquí en la tierra. Dice que en las nubes vendrá el Señor a recibir su iglesia. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Por eso dígale al que está a su lado: conozcamos la palabra para no ser engañados. Si a usted, escúcheme, si a usted alguien le sale diciendo que es Jesús, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, mentiras. No se deje engañar. Por eso el Señor una y otra vez nos viene diciendo por estos domingos: estudiemos la palabra del Señor. Amén. Amados, estudiemos la palabra del Señor para no ser engañados. Por ignorar, ¿sí? Por ignorar. Como cuando uno está buscando o va a ir a una parte y no sabe el camino, le dicen a uno: váyase por acá, y uno se va por ahí, y por ahí no era. Pero ¿por qué se metió por ahí? Porque como no sabe, preguntó, pero no le preguntó al que era. Pero hermanos, si usted y yo conocemos la palabra, vamos a confrontar todo argumento que se levante, toda profecía, todo lo que estén diciendo aún por las redes, todo lo que nos vienen a decir, confrontémoslo. Aún lo que yo digo, confrontémoslo con la palabra del Señor. Por eso, conozcamos Biblia. ¿Cuántos leen la palabra en la casa? Levanten el bracito. ¿Cuántos leen la palabra en la casa? ¿Y los demás? No leen la palabra. Cuidado. A los que no leen la Biblia en la casa, cuidado. Cuidado. Es más, les voy a decir una cosa. Dios le va a preguntar a usted que no lee la Biblia: ¿usted por qué no leía mi palabra? ¿Usted qué le va a responder al Señor? Usted aquí me puede decir: ay, pastor, no, yo con lo que escucho por la radio, con lo que escucho por las redes, pastor, los domingos. Pero Dios te va a preguntar a ti: ¿cuántas veces cogió la palabra? Ahí se la dejo para tu reflexión. Mateo, estamos en Mateo capítulo 4. Primera de Juan 2:18. Tiene que ver con el primer sello también. Primera de Juan 2:18. Vamos a mirar qué nos dice la palabra rápidamente. Estamos ahí. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ustedes no ven que las falsas doctrinas se acrecentan últimamente. Enseñanzas raras, escúcheme, enseñanzas raras que no tienen que ver nada con la palabra. Mucho cuidado. Esto más nos corrobora a nosotros de este primer sello. Segundo sello, Apocalipsis 6, versículo 3 y 4. Vamos a mirar el segundo sello. Apocalipsis 6, versículo 3 y 4. Rápidamente.
porque tenemos que avanzar. Cuando abrió el segundo sello, ¿quién lo abrió? El Cordero de Dios. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Versículo 4, vamos a ver qué le mostró. Y salió otro caballo, ¿de color qué? Bermejo, o sea rojo, de color rojo el caballo. Y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esa gran espada significa violencia, o sea, se le permitió que hiciese violencia. Iglesia, esperamos tiempos muy difíciles. Dígale al que está a su lado, tiempos difíciles. Prepárate, iglesia, prepárate, porque vienen tiempos duros. Iglesia, dice el Espíritu Santo, vienen tiempos duros, difíciles. Tenemos que estar listos, preparados con la palabra para presentar defensa. No podemos ser engañados, iglesia. Una y otra vez me pone el Señor esta mañana a recalcarles a ustedes: cuida la sana doctrina, cuida la fe, cuida en quien ha fundamentado su fe. Es en Cristo Jesús, no en hombres. Quiero decirles una cosa: mañana yo no estaré acá como pastor. Habré partido para la eternidad. Pero acuérdense en lo que les estoy diciendo hoy, 2 de noviembre de este año 25. Tú no estás siguiendo a Marcelo Marín ni a Rosalba Cardona. Ustedes están siguiendo al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue a la cruz a morir por ti, el que dio su vida por ti. Si yo ya no estoy, síguete congregando. Escúcheme en esto: no ponga los ojos en mí ni en mi esposa. Iglesia, cuando partamos de esta tierra, síguete congregando, porque los hombres pasamos, pero queda Jesucristo, queda Dios y su palabra no pasará jamás. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? No, que es que yo siento mucha tristeza por el pastor Marcelo, no volverlo a ver. Tranquilo, que un día nos veremos allá en la patria celestial. Amén. Si perseveras, allá nos veremos nuevamente y nos saludaremos nuevamente, hermanos. Pero nadie de los que hay aquí conmigo podemos dejar los caminos del Señor por alguien que fallezca. A mi mamá la quise mucho, pero se me fue un día. Y nunca me resentí con Dios porque se me llevó a mi mamá. Por el contrario, en medio de mi dolor le daba gracias al Señor. No lo entendía en el momento, pero nunca renegué ni me quejé. Hermanos, aprendamos eso. Hay personas que cuando se les muere un pariente, dejan el camino del Señor. ¿Por qué? Escúcheme, ¿por qué? Si los hombres y las instituciones pasamos, pero el único que queda es Dios y su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tremendo este segundo sello. Caballo rojo, y le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, dice ahí. Versículo 3, devolvámonos al versículo 3. Dice que se le dio, ¿sí? Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y en el versículo 4 dice que se le dio facultad. Si se le permitió, ¿qué? Se le permitió quitar la paz de la tierra. Y que se matasen unos a otros. Imagínense si ahora está el Espíritu Santo.
¿Cuántos creemos que ahora está el Espíritu Santo en la tierra? Y estamos viviendo la violencia que vivimos. ¿Cómo será sin el Espíritu Santo? Dios mío bendito, guárdanos. Tercer sello, versículos 5 y 6. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente. ¿Cuántos seres vivientes habían alrededor del trono? 4 seres vivientes. Y dice, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo de color, ¿qué? Negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Sabe qué significa ese tercer sello? Hambre en la tierra. Hambre en la tierra. Vayan conmigo, por favor, hermanos, a Lucas 21:11, por favor. Lucas 21:11, para que nos amplíe un poquito este tercer sello. Vamos a mirar Lucas 21:11. Y habrán grandes terremotos. Mire lo que dice la palabra. Habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Tremendo. El tercer sello, digan conmigo, simboliza hambre. ¿Qué simboliza? Hambre, el tercer sello. Cuarto sello, versículos 7 y 8. Vamos a mirar el cuarto sello. No tenemos mucho tiempo de explicar acá. Ustedes saben que aquí el tiempo es muy corto, pero vaya la palabra, léase el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos se han leído el libro de Apocalipsis? Vuélvaselo a leer y estúdielo, estudiémoslo. Saquémosle provecho al estudio de la palabra del Señor. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo de color, ¿qué? Amarillo, de color amarillento, pálido. Sí, pálido. Y el que lo montaba tenía por nombre, ¿qué? Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué juicio tan tremendo, mis hermanos, es muerte. Ya vimos el de hambre, ¿sí? Ahora estamos mirando el de muerte. Miremos a ver qué significa esto. Apocalipsis 1:18. Hambre y pestilencia. Hermanos, escúcheme. ¿Cómo es el color? ¿Qué trae la pestilencia? Trae enfermedad. ¿Cómo es el color de un enfermo? Amarillento, pálido. ¿Y cómo es el color de una persona fallecida? Blanco, amarillo. Tiene color. Ahí porque le echan ruborcito a uno en la funeraria. ¿Sí o no? Pues no es pálido porque como la sangre ya no le recorre, pálido, el muerto es pálido. Y el enfermo también un color amarillento. Uno enfermo, ¿verdad? Y no le da ganas a las damas cuando están enfermas, ni les da ganas de maquillarse. No ve que van al hospital, a la clínica, pues uno ni tiene aliento de nada. No, con un desaliento bien maquillado, bien. No, hermanos. Mis hermanos, y dice, habla de muerte. Mire lo que dice, y el que vivo y estuve muerto, dice el Señor, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién las tiene? El Señor. El Señor tiene en su mano las llaves de la muerte y el Hades, de lo que habla aquí el cuarto sello. Y dice la palabra del Señor también. Vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13. Apocalipsis 20:13, que nos habla de esto mismo. Vamos a mirar, y el mar entregó los muertos que habían en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, la muerte tiene que entregar los que tiene, el Hades tiene que entregar. ¿Por qué? Porque el Hades tiene, escúcheme, en el Hades están las personas que no han sido salvas. Y el Hades los tiene que entregar. El Hades los tiene que entregar. Por eso, iglesia, déjeme decirle, el que parta de ahora de esta tierra para la eternidad, tiene que saber para dónde se va. Y déjeme decirle que solo Jesucristo puede traer la salvación a una persona. ¿Cuántos lo creemos? Por eso hay que perseverar. Dice el que perseverar y hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. Iglesia, la tenemos clara con lo que nos dice la palabra del Señor. El Hades tiene que entregar los muertos que en ellos hay para ser juzgados. Dice la palabra del Señor. Versículo 14, mire lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis. Estamos en el cuarto sello, iglesia. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Después de que los entreguemos, van a ser lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, lo que se llama ¿qué? El infierno. El infierno. Ya allí, por toda la eternidad, ya no hay más oportunidad. Ya no hay más oportunidad. ¿Cuántos creemos que la oportunidad es ahora? Y en vida. Dígale al que está a su lado, la oportunidad es ahora y en vida. Hermanos, déjenme decirle algo. Perdónenme, hermanos, pero estamos cerrados. En un velorio resale a los muertos, resale por el alma del muerto. Es un error, hermanos, qué pena. La Biblia nos habla de eso. Es más, les voy a decir algo más fuerte. Purgatorio no hay. Purgatorio no hay. El único camino para ser salvo se llama... No. El único camino para ser salvo se llama... Pero digámoslo como si estamos convencidos que es Él. ¿Cuál es el único camino para ser salvo? Eso sí, mis hermanos. ¿Saben por qué tiene tanto valor la muerte de Cristo Jesús? ¿Saben por qué tiene tanto valor la muerte de Cristo Jesús? Por eso mismo, porque no hay otro medio de salvación. Escúchenme bien, no hay otro medio de salvación. Si usted y yo hoy estamos creyendo, si usted y yo hoy, entiéndame en esto claramente, estamos creyendo que yo pagando un culto o pagando un rezo a un pastor o a alguien para que saque a mi familiar de ese purgatorio, estoy equivocado. Porque eso es decir, el sacrificio de Cristo no tiene valor alguno prácticamente. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesucristo iba a ir a la cruz o Jesús iba a ir a la cruz por ir? ¿Por qué ese sacrificio está pintado en la pared? No, hermanos. ¿Saben por qué fue Cristo Jesús a la cruz? Porque no había otra persona que aplicara a eso. De aquí de los que hay conmigo, yo no sé si se va a desanimar conmigo, pero de aquí de los que hay conmigo, ninguno aplicamos para haber ido a la cruz a morir por la humanidad. Ni ustedes ni mi persona, nadie. Solamente el Cordero de Dios podía hacer eso. Es más, les voy a decir otra cosa. Ustedes saben eso es lo que nos dice la palabra. Por eso Jesús no pudo haber nacido de relación sexual. Porque donde Jesús hubiera nacido de relación sexual, nace con pecado. Y para ir a la cruz, tenía que ser una persona sin pecado.
Y el único que cumple ese requisito es el Señor Jesucristo. Antiguamente habían dos más. ¿Cómo se llamaban? Adán y Eva. Porque ellos no nacieron de vientre. Pero como la embarraron y pecaron, por ellos inclusive entró el pecado. Pero bendito sacrificio de Cristo Jesús. Le damos un aplauso al Señor. Iglesia, bendito sacrificio de Cristo Jesús. Por eso escúcheme bien, nosotros tenemos que pedirle mucho al Señor que nos ayude, que nos fortalezca. Porque si después de conocer al Señor seguimos pecando, eso es como pisotear la sangre de Cristo. Hermanos, nosotros no podemos, entendamos esto, nosotros no podemos pisotear la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es sagrada, es limpia, pura, es para respetarla. ¿Y cómo se respeta y cómo se honra al Cordero de Dios? Esforzándonos por vivir una vida para Dios. ¿Cuántos queremos vivir una vida para Dios? A ver, ¿cuántos queremos vivir una vida para Dios? Gloria al Señor. Quinto sello. Vamos al quinto sello. Versículo 9 al 11 de Apocalipsis 6. Quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Hermanos, mírenme acá. Usted sabe que ese quinto sello se está cumpliendo en diferentes países, aún aquí en Colombia. En Nigeria acaban, escúcheme, en estos días, acaban de matar varios cristianos en Nigeria. Hermanos, déjenme decirle una cosa. En Colombia no estamos libres de eso. Iglesia, cuidado. Tenemos que estar listos porque no sabemos si nos toque a nosotros este juicio. Pero ¿sabe qué sí dice la palabra? Lean aquí conmigo, por favor. Lean acá. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. O sea que si hay personas que han muerto por causa de la palabra del Señor y por el testimonio que tenían. Siguiente versículo. Vamos a mirar allí, por favor. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos claman. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, juzgas y vengas nuestra sangre? Versículo 11. Mire lo que dice allí la palabra del Señor en el versículo 11. Y se le dieron vestiduras blancas a ellos y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. O sea, ¿sabe qué le dijo? Hay otros que faltan. Tranquilos, descansen, sigan descansando que hay otros. Hermanos, uno no sabe. Míreme acá. ¿Cuántos de los que hay aquí conmigo? Ojo a la pregunta. Los miro a todos en este momento. ¿Cuántos de los que hay aquí conmigo estamos decididos a defender la fe en Cristo Jesús? A ver, ¿cuántos? Todos esos amén. ¿Estamos dispuestos a morir por Jesús? Si te apuntan, si me apuntan,
ponen sobre las rodillas. Aquí estás tú, estoy yo. Y te apuntan y te dicen, renuncia a ese Cristo. Lo niega. Y estás vendado. Le ponen a que levante las manos. Y le dice, ¿está dispuesto? Mujer, está dispuesta con los insultos quizás más tremendos, el diablo vomitando todo su veneno y toda su furia sobre ti y sobre mí por ser fieles al Señor, y te dicen, renuncia a ese Cristo, a esa Biblia. Imagínese usted acá arrodillado adelante y alguien apuntándote. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Diríamos, disparen si Dios les concede permiso. Tiro de gracia por Cristo Jesús. Pero te digo, te espera la corona de gloria. Te espera la salvación de tu alma por haber entregado su vida por aquel que fue a la cruz por ti y por mí. Estamos preparados, iglesia, para eso, para esos tiempos que ya estamos empezando ya a vivir. Donde tenemos que presentar defensa de nuestra fe. O que digan, sálganse todos los que quieran negar a Jesús y quédense en esta placa deportiva solo los que están dispuestos a morir por Cristo y por la Biblia. Te quedarías acá, mi hermano. Nos quedaríamos acá. Tú te quedarías solamente encomendando al Señor su alma, encomendando al Señor el alma. Pensémoslo por un momento, porque ahí sería probada nuestra fe. Le damos un aplauso al Señor esta mañana. Lo único que podríamos decir es, Señor, fortalece mi cuerpo, fortalece mis emociones, fortalece mi vida, Señor. Y cerrar los ojos y que pase lo que tenga que pasar, mis hermanos. Hermanos, hay gente que le ha pasado eso y han muerto por Cristo Jesús. Conocí la historia de un misionero que yendo para el pueblo a donde iba a predicar, iba con la familia y uno de sus niños. Iban en la embarcación y uno de sus niños cayó al agua. Y este misionero vio cuando un cocodrilo se tragaba al niño. Está en un libro de biografías de los misioneros. Mamá y papá vieron cuando el cocodrilo se tragó a su niño. Y dice la historia que les tocó seguir navegando hasta llegar al pueblo. Y con el dolor en su corazón y la tristeza, rindiendo sus vidas al Señor para seguir amando a Dios y sirviéndole en la obra, en su causa. Iglesia, ser cristiano cuesta, tiene un costo. Como a Jesús le costó ir a la cruz, a ti y a mí nos cuesta. Tenemos un costo de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Pero ¿cuántos de los que aquí conmigo
podemos decir, vale la pena ser hijo de Dios. Fuerte ese aplauso al Señor. Porque el reino de los cielos es solamente para valientes. Y vamos a decir en fe esta mañana que este lugar está lleno de mujeres y hombres valientes, dispuestos a dar su vida por el Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Y le fueron puestas vestiduras blancas a aquellos que dieron su vida por el Señor. Le fueron puestas vestiduras blancas, dice la palabra del Señor. Déjame terminar con este último sello. Faltan dos, pero vamos a ver el sexto. Después veremos el séptimo, porque hay un pasaje de Apocalipsis que solamente dedica un solo capítulo al séptimo sello. En ese nos quedaremos después. Pero vamos a ver el sexto sello y último. Versículo 12 de Apocalipsis 6. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Esto no ha pasado todavía, escúcheme. Y dice, y el sol se puso negro como tela de juicio, y la luna se volvió toda como sangre. Qué juicio tan tremendo, hermanos, es también este sexto sello. Vamos a Mateo 24:7, por favor, para que nos amplíe un poquito esta cita bíblica. Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, cada que ustedes ven que hay terremotos, pestes, hambres, las noticias no son muy alentadoras. Los juicios de Dios sobre la tierra, como advirtiendo el Señor para que todos nos volvamos a Dios. Mas sin embargo, ¿por qué nosotros queremos llevarle la contraria al Señor haciendo celebraciones que a Dios no le agradan? Hermanos, ¿por qué? Iglesia, ¿por qué? Tierra, ¿por qué? Hacemos celebraciones en esta tierra y fiestas que a Dios no le agradan. Dios mío, ten misericordia de nosotros los hombres, por la rebeldía y el orgullo, la soberbia y la altivez. Isaías 13, versículo 9 al 11. Isaías 13, versículo 9. Mire lo que nos dice la palabra acá también. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira. Mire lo que es el día del Señor. Tremendo, hermanos. Para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, o sea, una oscuridad total. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Usted se imagina un día todo oscuro. Dios mío, hasta eso le causa a uno pavor, hermanos. Versículo siguiente, versículo 11, por favor. Y castigaré al mundo, mire lo que dice Dios, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Hermanos, gobiernos apoyando, escúcheme, gobiernos poderosos apoyando todo esto. Tiene que manifestarse el día de Jehová, que es terrible, dice la palabra del Señor. ¿Cómo es que el Señor nos tiene que tumbar esa arrogancia, ese orgullo y esa altivez a nosotros los hombres? Y vayamos a Mateo 24, versículo 29, por favor. Mateo 24, 29, por favor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Noten ustedes, ¿a quién usa Dios con esa interpretación y todo? El Espíritu Santo, ¿a quién usó? Usó a Mateo, ¿sí o no? Usó a Isaías o a Jeremías, perdón, ¿sí o no? Miren cómo la Biblia, un pasaje nos lo amplía, hablando de lo mismo, de la conmoción que va a haber en los cielos y el oscurecimiento en los cielos, en la tierra, causada aquí por los hechos de los hombres. Déjeme terminar, hermanos. Déjeme terminar con esto. Estos 7 sellos, escúcheme bien, que nos falta todavía el 7º, pero hoy no lo vamos a ver. Escúcheme bien. Estos 7 sellos, dije al comienzo que eran ¿qué? Bendición de Dios, juicio de Dios. ¿Y por qué juicio de Dios? La palabra nos lo explica, ¿sí o no? Por el pecado. Por el pecado. Padres que están acá, seamos celosos con el pecado que se practica en las casas, con las cosas que se practican. Matrimonios, escúcheme, matrimonios. ¿A qué le estamos dando cabida en los matrimonios? Esta tarde tendremos una administración, Dios mediante, hacia el matrimonio. Saben, hermanos, yo soy el primero que quiero recibir esta tarde lo que Dios tiene para mi esposa y para mi vida. Queremos ser ministrados por el Espíritu Santo esta tarde. Si hay pareja de unión libre, bueno, ya está inscrito, ya está cerradas las inscripciones para esta tarde, pero ya no hay más cupo. Mis hermanos por ahí dijeron que no había más cupo, no sé, hablen con Jessica y Maribel, pero nos decían esta mañana que no hay más, no sé. Pero saben, hermanos, les digo con toda franqueza, esta tarde yo quiero recibir de Dios. Yo le digo a Dios, Señor, ¿qué más tiene para mi esposa y para mí, para mejorar nuestro matrimonio? Para que mejoremos cada día más y más como esposos. Hermanos, ¿qué quiere ministrarnos el Señor a nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra casa? Estos 7 sellos fueron o son, juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Y voy a terminar con esta última cita bíblica para explicarles algo. Esto porque por ahí escuché, escúcheme, miren esto, por ahí escuché a alguien orando sobre este libro escrito por dentro y por fuera, que era el libro de la vida o el libro o los libros. Eso no tiene que ver nada con ese pasaje. Voy a decirles Apocalipsis 20:12. Vamos a mirar Apocalipsis 20:12. Escúcheme bien. Una cosa es el libro sellado con 7 sellos, y otra cosa tiene que ver el libro de la vida y los libros. Son 3 libros diferentes. Son 3 libros diferentes para que le quede claro a la iglesia. A ver, nombrémoslos. El libro que está sellado ¿con qué? Con 7 sellos. ¿Y quién es el único que lo puede abrir? El Señor Jesucristo. Está también ¿qué? Fueron abiertos los libros y también el libro de la vida. Son 3 libros diferentes. Para que le quede claro a la iglesia y podamos entender bien el libro de Apocalipsis. Dígale al que está a su lado, no le tengamos miedo a leer Apocalipsis. Por ahí oí a alguien que dijo, ¿sabe por qué me gusta leer Apocalipsis? Porque me pone finito a andar con Dios. De todo lo que va a suceder. De todo lo que va a suceder. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Quería hacer esta aclaración.
quería hacer esta aclaración de este libro sellado con 7 sellos, el libro de la vida, que es distinto, y los libros que van a ser abiertos, donde están apuntados los nombres de todas aquellas personas que no han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Estemos de pie un momento, por favor, tengan la amabilidad. Yo les dejo una tarea. Como dice por ahí Ordóñez, ¿no? Tarea para la casa. Permítame un momentico, ahí de pie. Léase el capítulo 8 de Apocalipsis en su casa, que está el 7º sello. Está el 7º sello. ¿De qué trata el 7º sello? Saben, hermanos, sígase leyendo el libro de Apocalipsis, lo motivo para que se dé cuenta qué significan las 7 trompetas y las 7 copas. Ya vimos prácticamente casi todo de los 7 sellos. También están las 7 trompetas y las 7 copas. A ver de qué habla Apocalipsis sobre eso. Para eventos futuristas de lo que Dios tiene, hermanos. Y donde la iglesia debe estar muy apercibida y discerniendo y conociendo el tiempo, para que podamos ilustrar a la gente y decirles: vienen juicios de Dios. Ahora estamos en la época de ¿qué? De gracia, de favor, de misericordia. Ahora no podemos nosotros relajarnos como hijos de Dios, sino buscar del Señor. Amén, amén. ¿Cuántos queremos buscar del Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Habla con tu Padre. Eres tú con Dios. Eres tú con el Señor. Dile al Señor ahí donde está. Preséntale tu vida. Extiende sus manos hacia Él. Corre hacia Él. Corre a los brazos de tu Dios y tu Padre. Corre a los brazos de Él y dile: Señor, gracias por aceptarme ser tu hija, por aceptarme ser tu hijo. Me humillo, me rindo a tus pies, te entrego mi vida y te doy mi corazón. Te doy mi vida, dile al Señor esta mañana. Te doy mi corazón. Dile: Señor Jesús, eres el único camino para llegar al Padre. Me acerco a ti. Me rindo a ti. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Lleno de fe y de esperanza y de confianza en ti. Dile al Señor: querido hijo, querida hija de Dios, dile al Señor: Señor, quiero convertirme en una persona estudiante de tu palabra, que la leo, la estudio y medito en ella y la obedezco. Gracias, Señor. Dile: Espíritu Santo, ministra sobre mí. Por favor, ministra sobre mí.
Hoy me vuelvo a ti. Si hay alguien que está apartado acá, vuélvete al Señor. Si hay alguien que viene por primera vez, entrega tu vida a Cristo Jesús, diciéndole: Señor Jesús, perdona mis pecados. Te acepto, te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Hazme hoy tu hijo y te agradezco por haber ido a la cruz a morir por mí. Dile: Señor, gracias por mostrarme esta palabra que me inspira y me acerca a ti. Iglesia, dile al Señor: Señor, guárdanos en medio de todos estos juicios para perseverar y perseverar y perseverar en tus caminos. Iglesia, dile al Señor: Señor, te entrego mi vida, consagro mi vida. Que mi relación contigo no dependa de los demás, sino que sea muy personal contigo, Dios. Padre, gracias. Llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu presencia. Dile al Señor: vacío mi vida de todo aquello que no sirve y me lleno de la vida de Dios. Gracias, Padre, en esta mañana por este tiempo. Trae salud, trae sanidad a nuestra vida, trae bendición sobre este lugar, Padre. Bendice a toda persona, Padre. Gracias, Dios. Gracias por este tiempo y por esta palabra. Y todos decimos amén y amén. Fuerte ese aplauso al Señor. Hermanos, escúcheme bien. Los que vinieron por primera vez, les invitamos, levante el bracito. Hay alguien que vino por primera vez, levante su brazo. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Allá atrás, Dios los bendiga. Pueden pasar allá atrás, miren, pueden ir allá atrás por favor un momento. Allá donde está Joana, sí, está allá Alejandra y Xavier, ahí están, sí, ellos están allá. Está Alex también. Pueden pasar allá. Bien pueden pasar allá. Démosles un aplauso. Hermanos, iglesia, preparémonos, estudiemos la palabra y sigamos adelante. Ahora a las 2:30 de la tarde tenemos el encuentro. Comenzaremos el encuentro de parejas.